Gente de Reddit que trabaja en los departamentos de objetos perdidos, aeropuertos, trenes o centros comerciales. ¿Cuál es el objeto más personal por el que nadie volvió? Estaba trabajando en un cine el otro día, y alguien logró dejar un impermeable de diseñador mientras estaba lloviendo muy fuerte. Nos quedamos ahí parados hasta que se vació el edificio, asumiendo que alguien iba a volver corriendo por él. Así fue como obtuve un paraguas Burberry. Luego lo dejé en el mismo lugar, ahí en el trabajo, a lo que alguien más se lo llevó, así que ni siquiera me pude enojar. Cuando trabajaba en una biblioteca, teníamos una bicicleta abandonada que obviamente había sido robada antes, aún tenía el viejo candado puesto. Mi jefe de ese trabajo dijo que podía quedármela si nadie venía por ella después de unos meses. Me la llevé a mi residencia universitaria y me la robaron de nuevo a los pocos minutos. Así es la vida. Dejé mis llaves en un puesto de control en uno de los aeropuertos más grandes del país. No me di cuenta hasta que regresé de mi viaje. Terminé hablando por teléfono con el tipo que atendía en la administración de seguridad en el transporte, que manejaba su oficina de objetos perdidos, a lo que me dijo que podía echar un vistazo, pero la caja de llaves era demasiado grande. Le dije que era una llave vieja de un Volvo que parecía como si un perro la hubiese mordisqueado. Se rió y dijo, sí, las tengo aquí mismo. Nos preguntábamos por las marcas de los dientes, así que fui a buscar mis llaves y tuve una conversación bastante interesante con el tipo. No estaba bromeando sobre la cantidad de llaves que tenían. Todas estaban en cajas seleccionadas por día, fecha y por terminal. Tenían literalmente palets de cosas de cada día, y eso era solamente los objetos perdidos, aún faltaba lo que la agencia confiscaba. Aparentemente, esa pila de palets era mucho más grande. No trabajaba en objetos perdidos, pero cualquier empleado que entregara algo, básicamente quedaba asociado a ese objeto. Si nadie lo recogía en 90 días, el empleado se lo quedaba. Era en un parque temático donde trabajé hace años, y una vez encontré la cámara digital de alguien, un montón de fotos familiares de lo que parecían ser todas sus vacaciones. Me sentí mal cuando me llamaron para recoger la cámara, debido a que nadie la había recogido. Revisé todas las fotos tratando de encontrar a los dueños. Afortunadamente, se tomaron una foto frente al letrero de su iglesia y casa, con eso pude encontrar la información de contacto de la iglesia, enviar un par de fotos para confirmar que eran miembros y enviar las fotos restantes por medio del sitio web Photobucket. No querían que enviara la cámara, ya que no valía mucho. Trabajé en una ferretería a la antigua que tenía una caja de cartón para objetos perdidos, eran principalmente gafas de sol y casi todas fueron reclamadas. La mayoría de nuestros clientes eran clientes satisfechos que repetían, pero había una dentadura postiza parcial que no se reclamó durante aproximadamente 2 años. Todos pensamos varias razones, pero el consenso general era que los dientes probablemente pertenecían a alguien que había fallecido o se había mudado. Como sea, nunca se reclamó. Trabajé en un centro de donaciones y recibimos un contenedor de plástico sellado con un aspecto raro. Investigué un poco para ponerle precio para su venta y me di cuenta de que era un contenedor sellado para cremación. Resulta que la familia había donado las cenizas de su abuelo, sin saber que estaban en las posesiones de su abuela, la cual había fallecido recientemente. Había una pierna protésica en objetos perdidos en el aeropuerto de Daytona Beach cuando trabajaba ahí. Obviamente, una pierna protésica de apoyo emocional que posiblemente alguien se llevaba a la casa de sus padres para pasar las vacaciones. Mi papá hacía viajes escolares para chavos de prepa y universidad. Mayormente gente con buen poder adquisitivo, a lo que la mayoría de los chicos dejaban buenas cosas. La mayoría eran medicinas para el TDA, antidepresivos, etc. Seguido de eso estaban los kits de maquillajes que en su mayoría estaban completos, colecciones diversas de CDs y DVDs increíbles. Descubrí un montón de bandas de música fabulosas, demasiada ropa para invierno y unas muy buenas tablas de snowboard. Lo más triste fue cuando alguien dejó su cobija de la infancia, aunque pareciera que estaba deshecha, al final alguien la reclamó y dejó una buena propina. El objeto más personal que olvidaron podría ser una cartera con $850, junto con aproximadamente $200 en otra moneda, la Green Card y un montón de tarjetas de crédito.
La guardamos por 2 meses y le avisamos al departamento de objetos perdidos de otras áreas por si acaso la dueña llamaba, pero nunca nadie volvió por ella. No nos autorizaban rastrear ni llamar a los clientes por cosas de valor. Lo hicimos en una ocasión por intentar ser buenos samaritanos, pero una señora nos golpeó y nos acusó de robarle sus cosas, ya que supuestamente ella no era de las personas que olvidan cosas de valor solo porque sí. Además, cosas divertidas que me pude llevar a casa después de más de un mes fueron unos aretes Chanel, varios lentes de sol de diseñador, paraguas, abrigos y chaquetas bastante bonitas, algunos perfumes de diseñador, etc. Cosas raras que obviamente no me llevé, podrían ser bastones, parrillas de oro o plata, dentaduras postizas y ciertas sustancias psicoactivas. Manejaba un restaurante en Brooklyn en el año 2015. Un montón de cosas se quedaban olvidadas, pero alguien dejó una bufanda loro piano. No tenía ni idea de eso, como por 6 meses hasta que hicimos una limpieza de cosas que la gente nunca reclamó. La bufanda era muy linda, cachemira pura. Así que busqué la marca y me di cuenta de que valía $1,200. Me la llevé a casa ese día, y todavía la tengo. Trabajé en un motel de mala suerte para turistas. Lo que más recuerdo que olvidaran fue un frasco gigante de hierbita de la que huele muy feo, revistas no por, discos no por en cajas de películas de Disney, juguetes para adultos. Esa vez alguien dejó toda una maleta llena de esas cosas. No es exactamente lo mismo, pero trabajo en una empresa de mensajería y en nuestra propiedad perdida, que es cuando las etiquetas se caen de los paquetes, donde siempre hay muchos álbumes de fotos familiares y a veces vestidos de novia viejos, la mayoría nunca se reclaman, solo los guardamos durante 6 meses. Hace tiempo el departamento de policía encontró una propiedad, a lo que se entregó una pierna artificial porque alguien la había encontrado en su patio. Nadie la reclamó jamás. Eventualmente se vendió o se destruyó, no recuerdo bien. La publicamos en los anuncios de clasificados un par de veces, sí, en la época en la que los periódicos de papel estaban vivos, pero nunca tuvimos la suerte de devolverla a su dueño. Un amigo mío una vez se le olvidó el pasaporte en un restaurante. Se fue al extranjero a trabajar unos meses, a lo que un año después volvió al restaurante. La señora que lo atendió era en realidad la gerente y lo reconoció. Resulta que habían guardado su pasaporte en la caja todo ese tiempo. Ni idea de por qué no lo contactaron a él o a la persona en la lista de contacto del pasaporte, pero obviamente tuvo que sacar uno nuevo. Trabajo en una biblioteca pública. Hemos tenido de todo, desde frenos dentales, retenedores, programas de funerales, boletos de avión, varios juegos de llaves de carro y, lo más memorable fueron 2 bastones en el mismo día. No es lo mismo, pero solía trabajar en un lodge de lujo en medio de un parque nacional en Alaska. Eran aproximadamente a 6 horas en carro por la única carretera para llegar desde la entrada del bosque hasta donde estábamos. No se permitían vehículos privados, así que llevábamos y traíamos a los huéspedes en autobuses 2 veces por semana. Un día, el conductor del autobús nos avisó por radio que un huésped que se iba había olvidado su billetera y ya estaban a horas de camino. Efectivamente, la encontramos en su cabaña. Éramos amigos de los que manejaban la única pista de aterrizaje en el parque y casualmente iban a volar ese día, así que les dimos un montón de cosas recién horneadas a cambio de que se llevaran la billetera con ellos a la entrada del parque. Cuando el huésped llegó a la entrada del parque ese día, su billetera lo estaba ya esperando en la pista de aterrizaje. Estaba súper emocionado, a lo que nos envió una propina extra por correo. Yo trabajaba en la recepción de mi residencia universitaria a principios de los años 90 y yo era el único que revisaba los objetos perdidos para deshacerme de cosas. Lo mejor que llegué a encontrar fue una identificación de estudiante, pero lo más personal que nunca reclamaron fueron anteojos con receta. En ese entonces, cualquier par de anteojos te costaba arriba de $150. Cuando tenía 19 años, trabajaba en un restaurante de una cadena reconocida en el país. Esta se encontraba en una de las áreas más concurridas del centro. Me encontré un montón de cosas. Una familia dejó un iPad que estaba desbloqueado.
Los llamé de inmediato y estaban bastante enojados por tener que regresar. En otra ocasión encontré un sobre con $100 en efectivo adentro, etiquetado como renta. Se lo di al gerente general y nadie lo reclamó, así que los gerentes se repartieron el dinero. Eso me dejó un mal sabor de boca, aunque sé que no se podía hacer mucho al respecto. Una vez, sin querer, dejé las cenizas de mi perra en el TSA, el Departamento de Objetos Perdidos. Esa vez se dieron y llamaron a la veterinaria, porque la información de su cremación todavía se encontraba en la bolsita de terciopelo en la que la veterinaria me la había devuelto. Pude recuperarlas pidiéndole un favor a un amigo que vive en esa ciudad. Un familiar cercano trabaja en una agencia de alquiler de casas para vacaciones en la costa este, en una zona turística de verano. Las cosas que se encuentran los que limpian después de una semana de vacaciones me asombra. Dejan un montón de streaming sticks que dejan atrás de la tele, mucha ropa, que va desde trajes de baño hasta lencería, gafas de sol, flotadores, ciertos opioides, juguetes sexuales y algunas veces armas. Aún me pregunto, ¿por qué te vas de vacaciones con una pistola y por qué la dejas ahí? Trabajo en una reserva natural y todos los lunes limpiamos los bordes de las carreteras. Un lunes encontramos una cartera llena, con una licencia de conducir, muchas tarjetas de crédito y todo, al lado de la carretera. Llamé a todos los números que se me ocurrieron, incluyendo a su banco y la tienda de comestibles donde tenía una tarjeta de ahorros. Nadie pudo contactarlo. Me quedé con la cartera una semana y, finalmente llamé al número de emergencias, a lo que un ayudante del sheriff vino a recogerla. Una vez, dejé el control remoto del garaje en un carro de alquiler. Volví a la oficina de alquiler y le pregunté al empleado, a lo que me dijo, así, lo encontramos, y puso un control en el mostrador. Lo miré en blanco y le dije que ese no era mi control y solo me dijo, no, quizás sea uno de estos, y soltó una caja grande de decenas de controles que los que alquilaban perdían y nunca reclamaban. Le pregunté si le hacían la misma broma a todos los que buscaban el suyo. No me contestó, pero encontré mi control ahí y lo recuperé. A finales del año 2000 trabajaba como agente de reservas para una aerolínea y recibí una llamada de una enfermera que se había retrasado un poco para recoger una nevera de transporte médico de órganos. Esta a veces era enviada por los pilotos de las grandes aerolíneas en la cabina. Como el aeropuerto había cerrado y literalmente no había nadie excepto esta enfermera, que estaba cerca de la oficina cerrada que contenía la nevera. La enfermera llamó para informar a alguien, en este caso a mí, que las córneas en la nevera ya no iban a ser viables y necesitaban ser desechadas adecuadamente, ya que ya no estaba esperando ni tampoco iba a volver por ellas. Mi amigo tenía un montón, alrededor de media docena de cajas con restos cremados guardadas bajo llave en su oficina del aeropuerto, lejos de objetos perdidos y encontrados. Sospecha que son de gente que viajaba para los funerales de familiares lejanos y gente que tenía que llevarse las cenizas a su casa, pero no querían o no les importaba. Después de una visita de un pez gordo de la agencia TSA, las cajas desaparecieron. Trabajé hace años para una empresa de limpieza. Me encargaba de limpiar las casas de alquiler de $1 millón en Holden, Bald Head y Jelton Hills. Los ricos dejaban de todo lo que te pudieras imaginar. Tablas de surf completas, sillas, juguetes, aparatos electrónicos, joyas, libros, comida, licor caro, jaulas para mascotas, puros, cartones de cigarrillos, patinetas, juguetes para adultos, cañas de pescar, películas, proyectores, etc. Lo que sea, lo dejaban. Lo bueno de esto es que te podías quedar con un montón de cosas. Lo malo es que trabajabas por solo el salario mínimo limpiando casas donde la gente se puede dar el lujo de dejar heladeras y congeladores llenos de comida intocable, sistemas de sonido y muchas cosas más, en su mayoría caras. Saber que lo hacen sin que les importe en lo absoluto es deprimente. Antes trabajaba en el cine y alguien me robó mis gafas de sol de mi casillero. Busqué en objetos perdidos, pregunté por ahí, pero nada. El gerente se fue de vacaciones unos meses después y en sus fotos estaba usando mis gafas. Lo confronté y lo negó. El día que regresó, terminaron mis gafas en objetos perdidos, rayadas en todos lados. Le dije que, aunque no admitiera que era él, o pagaba por un reemplazo o iba a ir con todo contra él. Todavía se negó.
Aproximadamente un mes después, una vez que otro gerente me ascendió lo suficiente como para contar y depositar efectivo, rápidamente me di cuenta que este tipo estaba robando dinero todos los días. Lo reporté a la empresa con pruebas, era el mismo tipo que le reporté que me había robado las gafas. Lo despidieron y me compraron un nuevo par de gafas. No trabajé allí mucho más tiempo después de eso por otras razones, pero la historia siempre quedó dando vueltas. Me pasó cuando trabajaba en un comercio minorista, pero te sorprendería la poca gente que regresa por su identificación que encontramos. Tenía pasaportes y licencias que eran viejos, especialmente cuando recién llegué. Una vez que me hice cargo, empecé a hacer lo que se supone que debemos hacer, que es guardar las cosas por X días, y luego enviar las licencias al departamento de objetos perdidos. Trabajé en la recepción de un gimnasio enorme alrededor de un año. Este lugar tenía los metros cuadrados de un Costco, por lo que había cientos de personas entrando y saliendo todo el día. Había un cajón de objetos perdidos que tenía teléfonos inteligentes, carteras, relojes, llaves de carro, llaves de casa, audífonos que en su mayoría eran costosos. Todo tipo de cosas que la gente nunca reclama. Lo que no entendí es, ¿cómo rayos te vas y llegas a tu casa sin las llaves? Mi esposa solía dirigir el departamento de objetos perdidos de una compañía ferroviaria. Había un montón de cosas inusuales, incluyendo un libro de arte conceptual de Star Wars, el cual su dueño estaba desesperado por encontrar antes de que Disney lo arruinara, igual una guitarra Fender Stratocaster, un par de Louis Vuittonis y muchas cosas más. Pero lo más desconcertante puede ser una pierna ortopédica. ¿Cómo se te podría olvidar una pierna así? Mención honorífica para el tipo que volvió buscando su bolsa con cientos de pastillas de molly y éxtasis, a lo que entró, sin darse cuenta, en un par de esposas minutos después. Una vez alguien dejó un par de gafas de sol Burberry en la tienda. Era una zona turística, así que asumí que se habían ido sin ellas. Después de 2 semanas, me las quedé. Las había estado usando como mis gafas para el coche durante otras 2 semanas cuando recibí una llamada. Perdón por molestarte, pero ¿encontraste un par de gafas de diseñador en la tienda? A lo que contesté, ¿de qué marca? Burberry contesta. Le comento que sí, las encontré, pero siendo honesto, después de que nadie las recogiera durante 2 semanas, me las llevé a casa, pero puedo traerlas de vuelta a la tienda mañana. Una vez más, me disculpé, pero no había pensado que alguien fuera a volver por ellas. Me contesta, espera, ¿hace cuánto tiempo las encontraste? Y yo, hace un mes. Él suelta un largo gruñido y dice, no son mías, son de mi hijo. Noté que no las había estado usando y le pregunté dónde estaban. Y él dijo que las perdió hace 2 días. No solo las perdió, sino que me mintió. Así que sabes qué, quédatelas, simplemente las volverá a perder. El gusto me duró poco porque sí, las perdí 6 meses después. Trabajé en un antro y alguien dejó un abrigo Prada. Por lo caro que era, lo guardamos el doble de tiempo que normalmente guardamos otras cosas. Nunca reclamaron ni preguntaron por él, siendo este un abrigo de 2.000 euros. Cuando trabajaba en una discoteca, teníamos un montón de teléfonos perdidos, pasaportes y otras identificaciones en la oficina. Creo que no nos permitían tirar las identificaciones o los pasaportes, así que se acumulaban y se acumulaban. También solía trabajar en el guardarropa y, normalmente nos dejaban alrededor de 5 a 7 prendas entre abrigos y chaquetas al final de cada noche. Cada 3 meses donábamos las prendas que quedaban a una tienda de caridad. Trabajé unas semanas en objetos perdidos, ya que era parte de mi aprendizaje. Lo más destacado fue una MacBook Air y un montón de celulares suficientes para llenar una caja fuerte. También conseguí un juego de ganzúas de una bolsa, mientras tirábamos las cosas a la basura. Mis compañeros de trabajo se quedaron unas luces de policía móviles y una bolsa llena de juguetes para adultos, pero los juguetes fueron reclamados. Esto fue en 1990. Se encontró una bolsita con fotos y cartas en el estacionamiento, donde se había caído un carro.
Eran fotos en blanco y negro de una mujer joven en topless. Las cartas eran de catfishing, donde el tipo le enviaba dinero para pasajes de autobús para que pudiera ir a verlo, pero desafortunadamente, a último minuto, ella necesitaba usar ese dinero para comprar medicinas para su madre enferma, a lo que necesitaba más dinero para ir a verlo. Algunas personas en la oficina solo miraban su cara y les preocupara que no fuera lo suficientemente mayor para esas fotos. Otros miraban las fotos completas y afirmaban que tenía al menos 18 años. Esas estafas vienen de lejos. En esa época, conocí a un tipo que estaba en una de esas relaciones a distancia y recibía exactamente el mismo tipo de cartas y fotos. Él respondió a un anuncio de la parte trasera de una revista. Otra ocasión encontramos una bolsa de las que se usan para llevar despensa, ambas llenas de revistas no por exactamente el mismo tipo de tesoro legendario que los niños supuestamente encuentran en el bosque. Como gerente de atracciones de un Six Flags, todo el tiempo encontrábamos cosas raras debajo de las montañas rusas que la gente quería recuperar. Nunca olvidaré la vez que alguien perdió su ojo de vidrio debajo de la montaña rusa más grande del parque, así que lo encontramos. Lo enviamos por correo, y nos respondieron que no era el ojo de vidrio correcto. Rayos, nunca logramos encontrar el que la persona estaba buscando. Mi mamá ha sido la señorita de la oficina en una secundaria durante poco más de 10 años. Al final de cada ciclo escolar tiene cajas y cajas llenas de iPhone, Androids, AirPods y laptops personales y demás cosas que nunca reclaman. Ella etiqueta todo meticulosamente por si alguien pregunta, ya que vive en un pueblo chico. Constantemente le digo que los venda. Mi pueblo es muy pobre, así que siempre me sorprende saber que la gente simplemente deja esas cosas. Las cosas más raras que ha encontrado y me ha contado fue un dildo morado y una tortuga de mascota. Cuando trabajaba en Disney, teníamos que lidiar con objetos perdidos todo el tiempo. Una vez estaba en la torre, el nombre del puesto donde vigilas las cámaras de seguridad en nuestra atracción, y había un teléfono. Entonces empezó a sonar, así que contesté para avisarle que lo teníamos en objetos perdidos. Inmediatamente empezó a gritarme por robarme su teléfono. No importaba cuántas veces intentara decirle, señor, su teléfono está en objetos perdidos, solo venga a Star Tours por la parte de atrás y lo ayudarán. Pero no, él solo seguía diciendo que no le importaba dónde estaba y que yo era una perra y demás insultos. Así que simplemente lo apagué y pensé, de todos modos es una conversación aburrida. Ya nunca vinieron a recogerlo. Y listo, llegamos al final del video. Si te gustó puedes dejarme un like. Hasta la próxima.